Primero encontramos una pierna, poco después la otra y cerca una bolsa lastrada con plomo que contenía la cabeza. Es la macabra secuencia relatada por este investigador hace ahora una semana, desde que los buzos encontraron nuevas pruebas en la bahía de Cueg. La última sería el arma del crimen, la sierra con la que Madsen habría mutilado el cadáver de Kim. Aquí hallaron 12 días después de la desaparición el torso de la joven flotando en el Báltico, no muy lejos de la isla donde confesó finalmente haber hundido el submarino. El 10 de agosto, la reportera Kim Wall acudió al puerto de Copenhague, en Dinamarca, dispuesta a realizar uno de sus muchos reportajes. En este caso, trabajaría en la historia de un capitán, Peter Madsen, que había sido capaz de construir un submarino de fabricación casera. Pero los planes se torcieron. Poco después de zarpar, el submarino se hundió. Peter, el capitán, fue rescatado, pero Kim no apareció por ningún lado en aquel momento. Sí lo hizo 2 semanas después, pero de una forma inesperada. Un trozo de su cuerpo, el torso, fue hallado en la isla de Amager, al sur de Copenhague. Kim Wall había sido asesinada, desmembrada y lanzada al mar Báltico. José Manuel, a finales de aquel mes de agosto, el capitán Peter Madsen fue detenido, aunque negó su culpabilidad con relación a la muerte de la periodista, ¿no? Sí, negó haberla matado, pero sí contó cosas un tanto extrañas. De hecho, fueron muchas las contradicciones que encontraron los agentes en su testimonio. Dijo, entre otras cosas, que Kim había sufrido un accidente a bordo del submarino, falleciendo cuando le cayó encima una escotilla muy pesada, concretamente en la cabeza. El capitán, entonces, habría decidido lanzar su cuerpo al mar, pero aquello contrastaba con otro testimonio en el que contaba que había desembarcado a la mujer en perfecto estado de salud en una isla. Bueno, incluso hubo contradicciones con relación al hundimiento del submarino. Efectivamente, porque dijo que había sido accidental, pero luego se descubrió que lo había hundido de manera voluntaria. Si hoy traemos esta historia ocurrida en agosto de este año, es porque esta misma semana el capitán del submarino hundido, el capitán Madsen, ha admitido su implicación en el desmembramiento de Kim. ¿Qué es lo que ha confesado el capitán? Bueno, esta es ya su tercera versión de los hechos, pero por lo menos ahora reconoce haber desmembrado a la periodista. Eso sí, no reconoce tampoco haberla matado. Dice que murió por envenenamiento de monóxido de carbono dentro del submarino, momento en el que el capitán la desmembró y lanzó al mar los trozos. Por el momento y a la espera de las conclusiones en la investigación, el juzgado de primera instancia dictó prisión preventiva por homicidio involuntario, a lo que se ha sumado el delito de trato indecente del cadáver de Kim Wall. Dejamos esta parte del mundo y vamos ahora a Japón. Trabajo exhaustivo de horas y días para analizar los restos humanos que la policía ha encontrado en esta casa de la ciudad de Zama, a las afueras de Tokio. En estas habitaciones, ahora cerradas, frigoríficos portátiles con miembros cortados de al menos 9 cuerpos diferentes. Y detenido el inquilino de la casa, un joven de 27 años que, según los medios nipones, ha admitido trocear los cadáveres y haber matado al menos a una mujer que sus familiares habían denunciado que estaba desaparecida desde principios de mes. El descubrimiento ha impactado a la policía nipona. Al entrar en la vivienda de Takahiro Shiraishi, en el barrio de Zama, al sur de Tokio, encontraron 9 cadáveres descuartizados. 2 de ellos decapitados. Los cuerpos se almacenaban en frigoríficos y cajas congeladoras, y muchos se encontraban con los órganos arrancados. 2 de las cabezas estaban introducidas en una nevera de picnic. Se trata de 8 mujeres y un hombre, y aún se desconocen sus identidades. En una de las habitaciones, los agentes encontraron el arma del crimen, una sierra ensangrentada. Los vecinos reconocieron que de un tiempo a esta parte
habían percibido un olor nuevo en el edificio. Un olor como de aguas residuales. José Manuel, ¿por qué la policía japonesa registra precisamente en esa casa? La policía de Tokio estaba investigando la desaparición de una chica japonesa y parece que las pistas establecían un vínculo con Takahiro. Por eso registraron su vivienda, pero sin esperar encontrar una especie de mansión de los horrores. ¿De qué se conocían la chica y el presunto asesino? Se habían conocido a través de un foro destinado al parecer a personas con deseos de suicidarse, y aquí hablamos de que la chica, de hecho, había escrito un mensaje en el que decía que quería quitarse la vida, pero que no quería hacerlo sola. Digamos que quería encontrar a alguien para morir junto a esa persona. Takahiro quedó con ella y, por lo que muestran unas cámaras de seguridad, los dos tomaron un tren en dirección a la vivienda del sospechoso. Como sus familiares no supieron más de ella, el hermano de la desaparecida denunció a la policía. ¿La versión que ha dado el detenido? Pues es curioso, porque reconoce que ha descuartizado los 9 cuerpos en el cuarto de baño y que ha tratado de hacer desaparecer los cadáveres tirándolos poco a poco a la basura, pero por otro lado solo confiesa haber matado a la chica desaparecida, de la cual todavía no ha trascendido el nombre. Así que lo más seguro es que uno de los cadáveres sea el de esta muchacha, aunque aún falta que sea identificada. Este tipo de 27 años se encuentra detenido y a la espera de que las autoridades japonesas concluyan la investigación y reúnan las pruebas suficientes para iniciar una acusación por homicidio. Seguimos viajando por el mundo en la crónica negra internacional. Vámonos hasta Pakistán. Esta historia se inicia con algo que por desgracia es todavía una costumbre en algunos países orientales. Una pakistaní enamorada de un hombre fue obligada por su familia a casarse con otro, con su primo, y ocurrió el pasado mes de septiembre. Su nombre es Asiya Bibi y ha sido noticia esta semana al envenenar a su marido usando una sustancia en la leche con la que la familia solía preparar lassi, una especie de yogur. El acontecimiento ha tenido lugar en el municipio de Lasari, en la provincia oriental del Punjab, en Pakistán. José Manuel, ha ido incluso más allá, ¿verdad? Pues mucho más allá, porque de ese yogur no solamente bebió su marido, sino también 26 familiares. De momento van 15 muertos, entre ellos el marido, Muhammad Amrab, aunque no se descarta que algunos de los envenenados que están ahora mismo en tratamiento médico puedan también fallecer. Mejor dicho, se le fue la mano sin duda. ¿De qué manera consiguió Asiya el veneno? Pues el veneno se lo entregó el que hasta la boda había sido su novio y que ahora es una especie de amante. Se llama Mohamed Shanit y esa sustancia la mezcló Asiya con la leche en el pasado 25 de octubre y ahí comenzó el calvario para aquella familia. Por cierto, la última de las víctimas mortales es una niña de corta edad. ¿La familia, cuando nota los primeros efectos del veneno, la señalan a ella? No, al principio no. Lo primero que pensaron es que se habían envenenado con alguna serpiente o algún lagarto que hubiera caído en la leche. Pero luego descubrieron esa espantosa realidad. Asiya Bibi ha confesado su delito, reconociendo que quería matar a su familia política para así volver a ser libre y poder estar de nuevo con su verdadero amor. Tanto Asiya como su amante han sido detenidos y se encuentran a la espera de una sentencia por parte de un tribunal pakistaní. Ya lo apuntábamos, lamentablemente los matrimonios forzosos son habituales en algunos lugares del mundo. Es el caso del sur de Asia, del Oriente Medio, incluso de África. La mayor parte de las personas forzadas a casarse con quien no quieren son mujeres. Esta noche queremos saber más sobre esta triste realidad a la que muchas mujeres y algunos hombres se siguen enfrentando en pleno siglo XXI. Creo que tengo en línea ya a Beatriz Mesa, es corresponsal de COPE en la zona del Magreb. Querida Beatriz, muy buenas noches y bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Este tipo de situaciones de las que hablo son realmente tan frecuentes en los lugares que acabo de mencionar. Desgraciadamente existe sobre todo en sectores con un nivel de educación muy bajo. Estoy hablando de las zonas rurales de un país como Marruecos, Argelia o los países vecinos del Magreb, ¿no? Es decir, no podemos tampoco generalizarlo a todo el país, pero es cierto que en estas zonas rurales, donde hay menos acceso a la escolaridad, nos encontramos que hay muchas familias que obligan a sus hijas, menores de edad hay que decir, entre 13, 14, 15, 16 años, a casarse con señores mayores.
¿Y esto por qué se produce? Porque ese señor podría significar la seguridad de ella y la de toda una familia. Pero fijaos que realmente en Marruecos está prohibido el matrimonio precoz. ¿Por qué? Porque aquí se reformó lo que se le llama el Código de la Familia, se aprueba en 2004, que prohíbe esos matrimonios forzosos o forzados. Y esta es una herramienta jurídica a la que podrían recurrir estas menores que se vean acosadas. El problema es que en muchas ocasiones no conocen esa herramienta y en otras ocasiones, aun conociendo la herramienta, prevalecen las leyes locales o digamos que las costumbres. Las cuestiones socioculturales están por encima de la ley. Y este es el problema, ¿no? Esa raíz sociocultural que prevalece sobre el Código de la Familia, por ejemplo. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar toda una mentalidad. Un cambio de la realidad social y económica, porque estamos hablando de niñas o familias sin recursos. Y, sobre todo, como digo, fundamental el cambio de la mentalidad para que se pueda llevar a cabo esa disposición legal, ¿no? Beatriz, ¿de qué manera se llevan a cabo estos matrimonios por obligación? Deben parecerse, supongo, mucho a un pacto casi empresarial, a un pacto de negocios, Por supuesto. Por supuesto, viene a ser lo mismo, es decir, los padres del pueblo de Setat, por ejemplo, de esa niña que se puede llamar Amina, que tiene 14 años, y tiene como vecinos pues a un señor de 40 años que puede tener una vida más próspera o que él aspira, por ejemplo, a emigrar a la ciudad y en el momento de emigrar a la ciudad quiere llevarse a la niña del pueblo con la que contraer matrimonio. En ese momento pues se reúnen los padres para forjar esa relación. También ocurre con señores que vienen, por ejemplo, de Oriente Medio o de Occidente incluso, que retornan al pueblo suyo y buscan a esa niña con la que contraer matrimonio y para eso se tienen que poner de acuerdo, por supuesto, los padres. Yo he conocido muchos casos. Estos últimos 10 años de trabajo en el Magreb he trabajado bastante sobre los matrimonios precoces. Es espeluznante, pero como os digo, esto ocurre sobre todo en el mundo rural, no en las grandes urbes, en las ciudades. Y hay un caso que para mí es como milagroso. Ella se llama Tata Miluda, ya es una señora mayor, tiene 50 años y con 6 hijos, pero ella a los 14 años fue obligada a casarse con un señor que tenía 35 años mayor que ella. No pudo ir a la escuela, es decir, que llegó a Francia analfabeta sin saber leer ni escribir y logra emigrar a Francia porque ella decía que se sentía pues una flor en un jardín abandonado, porque tenía un potencial como mujer y sin embargo como le obligaron a casarse con este señor, pues se vio completamente sometida a las tareas del hogar. Es decir, que habían robado su niñez y robado todas las etapas de su vida. Pues esta señora logra emigrar a Francia de manera clandestina, abandonó a su marido del que nunca se estaba enamorado, porque como le pasa a la mayoría de estas niñas, que no están enamoradas, sino simplemente que las obligan a casarse con estos señores, y consigue en Francia un rol dentro del espacio cultural. Es decir, hoy es rapea en música en los teatros de París, donde denuncia precisamente la injusticia social y el dramón de estas mujeres o niñas, en este caso menores de edad, que se ven abocadas o sometidas a contraer matrimonios con señores mayores que ellas. Ya tienen una vida, pues eso, sometida al hogar, donde no le dejan pues aspirar, ¿no?, a acceder a una escuela, simplemente, a poder escribir o a poder leer. Entonces, claro, pesa mucho la mentalidad, desgraciadamente, esa realidad tan castigada, ¿no?, de estos pueblos por encima, como digo, de las leyes. Las Naciones Unidas considera este tipo de matrimonios como un abuso a los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, dice: solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Vea, si la persona se niega a casarse, ¿qué consecuencias podría acarrearle? El problema es que si tú te niegas a casarse te estás enfrentando a la familia, porque como explicaba al principio tienes herramientas jurídicas como esto que acabas de citar, o otros tantos artículos a los que Marruecos se suma, porque Marruecos defiende los derechos y las libertades que están enunciados en cada una de las convenciones internacionales y que ratifica Marruecos en su última constitución. El problema no es el dispositivo legal, sino que esa niña le dice: mamá, papá, que yo no quiero casarme con este señor, que yo quiero realmente vivir las etapas de mi juventud, de mi adolescencia, de mi niñez.
sería repudiada posiblemente por esa familia, sería castigada, sufriría tal tipo de presión social o presión familiar que esa niña se ve obligada, como digo, a obedecer a esa norma familiar o esa norma social. Pero que esto ocurre en el caso de las menores, pues os podría decir que en la ciudad como la de Rabat, donde yo vivo, una chica de 35 años que no está casada tiene esa presión social y esa presión familiar de contraer matrimonio porque tienes que responder a un canon. Y aquí te dicen que eres una mezquina. ¿Eso qué quiere decir? Pobrecita, ¿no? Cuando tú dices, tengo 35 años y no tengo hijos y no estoy casada, te excluye la sociedad. ¿Y cómo lo dicen? Mezquina bizef. Quiere decir, pobrecita, ¿no? Qué lamentable, eres como la heshuma, como la vergüenza casi. Pero bueno, yo tengo que decir que a pesar de todo esto, la mujer es un motor de la transformación social. La mujer es la que está haciendo que haya una transición real en este país y es la que tiene todos los poderes para confrontarse a todo esto que estoy comentando y realmente que hay cambios importantes. Y ya hoy la mujer, especialmente evidentemente la que está preparada y formada, es la que está luchando contra esa presión general, ¿no? Y esa superioridad moral a veces, claro. Sí. Beatriz, ¿te consta que también haya hombres obligados a casarse con una mujer determinada? Me consta. Sí, pero claro, no estamos hablando en el contexto de los niños o de las niñas o de las mujeres o los hombres vulnerables. Estamos hablando, una vez más, de un señor que tiene, pues imagínate, 40 años y que vive todavía con la familia, y para esos padres es una vergüenza casi también dentro de la vecindad de que su hijo no haya salido del nido familiar, que no haya contraído matrimonio y que no tenga hijos, con lo cual sí hay presión también para que ese señor busque a una mujer. Y si él no la encuentra, os puedo asegurar que la mamá se ocupará de encontrar a la mujer idónea o lo que ella considera como idónea para ese señor, con lo cual sí que hay también una obligación, pero en otros niveles ya educativos, ¿eh? Comprendo. Beatriz Mesa es la corresponsal de COPE en la zona del Magreb. Bea, ha sido un placer volverte a oír y te seguiré llamando. Quiero contactar contigo, quiero que nos cuentes cosas. Cuando queráis, trasladaros todo lo que sucede en estos países que son apasionantes. África es una gran desconocida. Beatriz Mesa, un besote muy fuerte. Gracias.